Yo tengo que reconocer al Grupo Parlamentario Vox tres cosas. Una obstinación con este tema de la gratuidad, que no es otra cosa que un robo a la escuela pública, una obstinación que sería merecedora de mejor y de más buena causa. En segundo lugar, tengo que reconocer al diputado Berenguer su esfuerzo por intentar llegar a acuerdos. El acuerdo no ha sido posible, entre otras razones, porque lo que nos vendía era una moto sin manillar que nos lleva a un paisaje que no nos gusta de privatización de la educación en España. Y en tercer lugar, tengo que reconocerles que con el tema de la gratuidad, que no es otra cosa que un robo a la escuela pública o a la educación pública, eso suena bien. Eso suena bien, pero es una trampa que busca financiar privilegios en vez de financiar derechos. Yo creo que hay que distinguir entre los procedimientos y los principios, o los procedimientos y los conceptos. No es lo mismo una tierra labrada que una tierra bombardeada. En los dos casos se remueve la tierra. Puede, en principio, parecer que eso es bueno siempre, pero si se la labra, se la mima, se la selecciona, se la cuida, aumenta la fertilidad. Si se la bombardea, no se discrimina y se destruye. Educación pública gratuita, por supuesto. Ayudas y becas, por supuesto. Pero gratis total para pagar la educación privada sin ninguna distinción es cargarse el concepto de la propia educación. Porque ¿cuál es el concepto del principio? Que la educación es más que un servicio público. La educación es un derecho constitucional, es un derecho humano. Y ese derecho tienen que asegurarlo, que garantizarlo las administraciones públicas, invirtiendo para ello y asegurando el carácter universal y gratuito de esta educación pública. Decían los clásicos, omnia sunt communia, todo es de todos. Pero cuando la educación es un negocio, debe de pagar quien lo utiliza. Es un principio democrático básico. Es absurdo que con los impuestos de todos se paguen los privilegios de unos pocos. Y este debate en la Asamblea de Madrid, al calor de la ley maestra, al calor de los presupuestos, es un falso debate que va buscando presionar fundamentalmente al partido de gobierno para que ceda en este campo, porque están básicamente de acuerdo y probablemente encontrarán algún espacio que avance en esa línea privatizadora que ellos también defienden. Lo que pasa es que quizá consideran que hay que ir más despacio, pero lo decía el otro día el consejero, 70-30 es su modelo, un disparate que nada tiene que ver con lo que hay en el mundo y con lo que hay en Europa, en los grandes países de nuestro entorno, donde mayoritariamente la educación es pública. La educación privada, por lo tanto, sostenida con fondos públicos, también debería ser gratuita, como lo es la educación pública. Y saben ustedes que el 80% de los conciertos están, además, cobrando cuotas. Es decir, que esto de la gratuidad no evitaría que se cobrasen cuotas también a las familias y que hicieran que Madrid siguiera siendo una de las comunidades donde las familias se gastan más dinero en la educación de sus hijos que en el resto del Estado. Esta propuesta pretende extender el cheque escolar a la educación no obligatoria. Esta propuesta, como decía, es una trampa porque en realidad lo que busca es un ataque a la educación pública y estamos hablando de financiar a los hijos de las élites mientras se niega la construcción de nuevos centros públicos escolares o ampliar nuevos grupos en los centros públicos existentes. Pedir gratuidad para las familias acomodadas es un escándalo, sinceramente, cuando Madrid solo se gasta el 2,37% de su PIB frente al 4,2% en el resto del Estado. Estamos hablando de que el año pasado apenas se invirtieron 50 millones en inversiones en infraestructuras públicas, habiendo una demanda de construcción de centros públicos educativos muy potente de las familias que no atiende la Consejería. Y los impuestos son en fin, con los impuestos que se pagan y con los recortes que están sufriendo las familias de las zonas populares, humildes, no se puede financiar los colegios privados de las familias adineradas. La manera de mejorar la equidad y la calidad educativa es doblar la inversión, es un programa de construcciones de centros públicos y es un plan de actuación de la Inspección Técnica Educativa para que no se cobren cuotas ilegales. Vayamos con ese plan a plantearnos el objetivo de crear 150.000 plazas de 0 a 3 años, a crear más de 30.000 plazas en formación profesional como objetivos de esta comunidad. Y el orden de prioridades es fundamental a la hora de abordar los temas. La primera medida que habría que tomar es revertir los recortes. En la última década, en la educación madrileña, estos gobiernos del
Partido Popular, han recortado en 1.724 millones. La segunda medida es destinar de la riqueza que tiene la comunidad el doble de la inversión educativa que ahora mismo se hace. La tercera medida sería acabar con el saqueo fiscal al servicio de las rentas más altas. Y mientras no se dé respuesta a estas cuestiones, ¿por qué vamos a regalar cheques escolares a los más pudientes? Esa es la pregunta que todos deberíamos de contestarnos. En una democracia, decía el diputado Berenguer, uno elige dónde quiere ir. Por supuesto, uno elige dónde quiere ir. Lo que uno no tiene por qué elegir ir a un sitio donde pueden ir junto con todos a una educación de calidad y que se la paguemos los demás. Uno puede ir donde le dé la gana, pero que lo pague de su bolsillo. Yo creo que esa es un poco la clave. Y como decía al principio, realmente están ustedes fuera de la realidad. Europa va por otro lado, pero España parece que quiere ser diferente, especialmente la Comunidad de Madrid, ser un poco la avanzadilla, las posiciones más reaccionarias en materia de educación a nivel europeo, esta comunidad, y eso nosotros no lo vamos a consentir.